estamos hablando sobre gratitud y gozo. Y quiero hacerte un pequeño resumen rápidamente, tomarme 2 minutos para resumirte un poquito. Si no has visto la predicación, no estuviste la semana pasada y no la has visto, pronto ya va a estar en nuestro canal de YouTube. Quiero hacerte un pequeño intro. Entonces Pablo escribe esta carta a los filipenses a modo de agradecimiento, y se nota que Pablo le estaba escribiendo a gente que conocía. Se nota por la manera como Pablo escribe que le estaba escribiendo a gente que amaba, gente con la que había compartido mucho tiempo, con sus hermanos. Ya esta iglesia de Filipos, en el momento en que Pablo escribe la carta, ya tenía unos 10 años más o menos, y es una carta llena de gozo, de esperanza, de alegría. No como las otras cartas de Pablo. Si leemos algunas otras de las cartas de Pablo, vemos cómo Pablo usa, a veces es muy duro para guardar la doctrina, se cuida mucho, corrige mucho, habla con dureza en algunos momentos, siempre con amor, pero es más rígido, digamos, en otras epístolas. En esta habla mucho desde su corazón y escribe mucho sobre el amor y el gozo y el agradecimiento. Recordemos lo que dije la semana pasada, que las circunstancias bajo las cuales Pablo está escribiendo la carta a los filipenses no eran las mejores, digamos, ¿no? Pablo estaba preso en Roma, estaba esperando juicio en el momento en que sucede esto, y ahí, en esas circunstancias adversas, es que Pablo escribe la carta a los filipenses, esta carta de gratitud, y podríamos pensar que uno en un momento difícil no puede sentirse de una manera agradecida. ¿Quién de nosotros en un momento difícil dice gracias a Dios por este momento tan difícil que estoy pasando? Gracias a Dios porque me falta la comida, gracias a Dios porque el sueldo no me alcanza, ¿no? Es muy difícil decir eso, ¿no? Pero Pablo estaba pasando por un momento tremendamente difícil, estaba esperando juicio, no sabía si iba a morir o no. Sin embargo, no le impidió esta circunstancia que él pudiese tener un corazón agradecido, ¿no? Ahí en el versículo del 1 al 8 de Filipenses capítulo 1, del 1 al 8, que fue lo que leímos la semana pasada, Pablo dice lo siguiente: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Mire qué bello es Pablo. De entrada los llama santos a todos. Yo no sé si en la iglesia de Filipo habían algunos que eran medios rebelditos. Yo siempre digo que la iglesia del Señor debería estar llena de ovejitas, ¿verdad? Porque Jesús es nuestro pastor, nuestro pastor nos pastorea, y un pastor pastorea ovejitas, pero siempre hay una cabrita por ahí metida. Entre las ovejitas siempre hay una cabrita que le gusta embestir, que le gusta patear, que le gusta... siempre hay una cabrita. Entonces, pero Pablo comienza diciendo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. O sea, de entrada ya les dijo, todos ustedes son unos santitos. Qué bella la mirada de Pablo, ¿no? Con los obispos y diáconos, que nos deja ver que era una iglesia que ya estaba establecida, ya habían ahí algunos pastores, ya había gente que estaba encargada. Y dice en el versículo 2, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro, Padre y Señor Jesucristo. Y es muy importante lo que dice en el versículo 3, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo y por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículo 7, como me es justo sentir esto en todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Es maravilloso. Este es nada más el saludo que Pablo da a sus hermanos de la iglesia de Filipenses, de Filipo, y es un saludo espectacular, pero a mí me queda esto, ¿no? Doy gracias a Dios siempre y siempre
en todas mis oraciones rogando con gozo, ¿no? Y decíamos que hay un profundo lazo, una profunda conexión entre el agradecimiento y el gozo. Así dice Pablo, doy gracias estando en gozo. O sea, la voluntad de Dios es que estemos o que llevemos una vida de constante agradecimiento. Yo no puedo estar agradecido por algo y al mismo tiempo no estar gozoso. Eso es contradictorio. Yo no puedo decir gracias a Dios por mi trabajo y después voltearme y decir, pero es que mi trabajo es lo otro, porque mi trabajo esto y esto y esto. Es como contradictorio. Y a mí me ha pasado realmente. Muchas veces yo he tenido aspectos de mi trabajo que no me gustan y me he quejado y he ido a decirle al Señor, Señor, esto porque mi trabajo, porque si mi jefe, porque si aquel, que si el compañero de trabajo. Y después, cuando cobro el sueldo, estoy diciéndole gracias, Señor, porque tú me diste este trabajo. O sea, es como incongruente, ¿me explico? Agradecer por la esposa o por el esposo, pero después ir a decirle a Dios, Señor, este esposo me tiene amargado, no puedo ya vivir con este hombre. O sea, es como contradictorio, pero el agradecimiento alimenta el gozo. Entonces, hay una conexión allí y Dios quiere que vivamos dando gracia en todo y estando siempre gozosos, ¿sí? Vimos muchos estudios científicos la semana pasada de cómo no tiene nada que ver las circunstancias que estás viviendo con respecto al gozo que puedes tener. Es decir, y Pablo nos da una demostración que estando preso estaba gozoso. Ahora muchas veces nosotros nos confrontamos, ¿no?, con una mala situación y perdemos el gozo, creemos que ya se acabó el mundo. Pero en realidad hoy vamos a estudiar un poquito de cómo Pablo aprovechaba esa oportunidad para hacer algo positivo, ¿sí? Ahí en casa, ¿por qué no dices conmigo? Conocer el propósito me acerca al éxito, ¿no? Hoy continuamos con Filipenses. Nuestra predicación del día de hoy se llama El vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Quizás ahí te van a poner en la pantalla el título de nuestra predicación, El vivir es Cristo, Filipenses del 12 al 30. Conocer el propósito me acerca al éxito. Miren, Pablo conocía perfectamente el propósito por el cual hacía las cosas, tenía muy bien definido su propósito. Tenía bien claro su propósito, hacía las cosas con un propósito y lo tenía tan claro, tan definido y ese propósito tan profundo en su corazón que todo lo que hacía, todo lo que decía era empapado por ese propósito. Toda aquella persona que estaba con Pablo en un lugar donde Pablo estaba o escuchaba las palabras de Pablo, terminaban empapadas con ese propósito. Miren, en el libro de Hechos, capítulo 16, Pablo se encuentra con una mujer que se llama Lidia. Esta era una mujer que vendía telas de púrpura. Y esta mujer dice la palabra que al escuchar a Pablo predicando, su corazón fue tocado por el Señor y se convirtió al cristianismo. Y a raíz de esta mujer, que esta mujer salió ahí en la zona de Filipo, esta mujer ayudó a crear la iglesia, a fundar la iglesia de Filipos. Entonces, 10 años después es cuando Pablo está preso y escribe esta carta. Pero lo que quiero decirte es que cuando Pablo predicaba, Pablo empapaba, bañaba, arropaba a todos con esa profunda propósito que tenía, esa convicción del Señor, ¿no? Él estaba preso, pero estaba lleno de gozo. Estaba preso y al mismo tiempo estaba lleno de determinación a causa de conocer perfectamente su propósito, ¿no? Mira, Pablo conocía también su propósito, que en el libro de Hechos, en el capítulo 14, hay una historia de Pablo predicando en Listra, en la ciudad de Listra, y cuando está predicando, algunos creen que Pablo era como, digamos, se había encarnado alguno de los dioses paganos y uno de los judíos, algunos de los judíos que estaban ahí sintieron celos y empezaron a reclamarle a Pablo y llegaron a un punto en que a Pablo lo apedrearon. Yo quiero que lo leas, está Hechos 14. Y a Pablo lo apedrearon tanto que Pablo queda tirado en el piso y lo arrastran y lo llevan fuera del pueblo y lo dan por muerto. Ahí sus discípulos lo agarran
Y Pablo se levanta, porque en realidad no estaba muerto, pero fíjense, Pablo conocía también su propósito. ¿Saben qué hizo al levantarse Pablo? Volvió a entrar al pueblo. Pablo dijo, no, es que mi propósito es este. Y no importa que me caigan a piedras, yo voy a seguir cumpliendo el propósito por el cual tuve un encuentro con el Señor. Y entró de vuelta al pueblo y siguió haciendo lo que tenía que hacer. Eso es determinación, eso es conocer sus propósitos. Acompáñame a leer en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 12 al 30. Lo voy a leer en la versión NBI. Capítulo 1, versículo 12 al 30. Dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos que predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo así que van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión, ¿qué importa? Al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos o sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé, dice Pablo. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio, sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación. Esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo el creer en Cristo, sino también el sufrir por Él. Versículo 30, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Vaya carta que escribe Pablo. Es tremendo todo lo que acabamos de leer. No sé si lo entendiste, pero es tremendo, ¿no? Todo lo que dice Pablo aquí. Mira, ¿cuántos de ustedes pueden decirle a Dios hoy: Dios, quiero darte gracias por este momento difícil que estoy pasando? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir: gracias, Señor, te quiero dar porque perdí mi trabajo? Gracias, Dios, te doy porque hoy no tengo nada que comer. Gracias, Dios, te doy porque la plata no me alcanza. Es difícil decir eso. Y capaz ninguno de ustedes lo ha dicho. Y capaz ninguno de ustedes se ha sentido agradecido cuando tienen carencias. Siempre que tenemos decimos: uy, gracias, Señor, porque me diste. Pero qué difícil es agradecer a Dios aún cuando no tenemos. Cuando no tenemos, muchas veces nuestras circunstancias son una oportunidad para llevar a otros a Jesús. Y esto fue lo que observó Pablo. Pablo entendió que la circunstancia que estaba viviendo era una tremenda oportunidad para predicar el Evangelio. Yo quiero que sepas que Dios utiliza tus circunstancias para probar tu determinación, para probar tu fe. Es fácil, es lógico
buscar a Dios en momentos difíciles y pedirle ayuda para que nos ayude rápidamente a salir de esa circunstancia. Pero la actitud de Pablo fue diferente. No fue la actitud de una persona que no tiene nada por qué vivir. Fue la actitud de una persona que sabía que tenía mucho que ofrecer, mucho que dar, aunque estaba viviendo una mala situación, aunque parecía que tenía todas las puertas cerradas delante de él. Yo quiero que hoy desmenucemos un poco esto que acabamos de leer. Miren, el versículo 13 dice lo siguiente: es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Vuelvo y repito, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Miren, las palabras de Pablo no eran palabras vacías. Pablo compartía con sus hermanos de Filipo. Lo que él compartía eran palabras llenas de experiencia y de veracidad. Mire, Pablo tenía la experiencia de que estaba cumpliendo un propósito. Pablo no estaba hablando algo que no había vivido. Pablo dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que yo estoy aquí por Cristo. Ahora yo quiero preguntarte algo. ¿Tus palabras son evidencia de que Cristo está en tu vida? ¿Tu vida da evidencia de que Cristo está en tu vida? ¿Los que están alrededor tuyo pueden dar evidencia, son evidencia de que Cristo está en tu vida? Pablo, sin importar dónde estaba, todo lo que hacía daba evidencia de que lo hacía por Cristo, para Cristo y en Cristo. Pablo respaldaba sus palabras con hechos, y esto es algo que hoy lamentablemente muchos cristianos no hacemos. Muchos dicen que hacen, pero pocos respaldan con hechos lo que dicen que hacen. ¿Sí? No es lo mismo hablar una palabra cualquiera que tener autoridad al decir una palabra. Son cosas diferentes. Hablar con autoridad que solamente hablar. Cuando uno habla con autoridad, uno está hablando desde la vivencia, desde la experiencia, desde lo vivido, no solamente de lo que ha escuchado. Yo he escuchado tantas cosas, pero yo no puedo decir que he tenido la experiencia. Y eso pasa mucho, que muchos conocen lo que la Biblia dice, pero no conocen lo que la Biblia enseña. Muchos saben quién es Jesús, pero muchos no tienen la experiencia de tener una relación con Jesús. Son cosas diferentes. Pablo está hablando desde la experiencia. Pablo está diciendo, no importa donde yo esté, hay evidencia de que lo que yo estoy haciendo lo hago para Cristo y en Cristo. ¿Sí? Hablar es fácil, pero tener autoridad a través de nuestros hechos es algo completamente diferente. Yo quiero preguntarte algo. ¿Vos sabés cuál es tu propósito? ¿Tú tienes claro cuál es tu propósito en la vida? ¿Sabes cuál es la razón por la cual te levantas cada mañana? Y no me vayas a decir, sí, yo la sé, para prepararme el café. Esa es la razón por la que yo me levanto en la mañana, para desayunar. No. ¿Tenés claro? Porque es muy triste que nosotros tengamos una vida sin saber por qué estamos en este mundo. Es muy triste que llevemos una vida cristiana sin saber para qué nos sirve la salvación. Es muy triste que nosotros no sepamos qué significa la cruz de Cristo en nuestras vidas. Cristo murió en una cruz y tal, y me lo sé, pero ¿qué significa? ¿Qué propósito me da eso a mí? Ahora, tu vida es el mejor ejemplo, es la mejor evidencia de lo que Cristo ha hecho. Ahora, tienes que dejar que Cristo haga en tu vida. Tienes que dejar que Cristo moldee tu vida. Tienes que dejar que Cristo intervenga en tu vida. Tienes que abrir tu corazón y dejar que el Espíritu Santo de Dios obre en el medio de tu corazón para que tu vida sea un testimonio de Cristo. Para que puedas decir, yo tengo evidencia de Cristo en mi vida. Es este cambio. Para que alguien que te conocía antes pueda decir, no, yo conocía a fulano de tal antes y después que se hizo cristiano, wow.
qué cambio, qué persona, cómo ayuda, cómo bendice, cómo es dadivoso, qué generoso es hospedador. Esa es una persona especial. Pero esa persona da testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Tus acciones respaldan tu testimonio de vida. Tus acciones. Yo he aprendido a observar a personas que tienen vidas atractivas. No estoy hablando de que son atractivos, bonitos o feos. No, 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 no. Estoy hablando de que sus vidas me llaman la atención, de que sus vidas son vidas atractivas, son vidas de testimonio. Y yo me fijo qué hace esta persona que su vida es tan atractiva, qué hace esta pareja que su matrimonio es tan de bendición para el mío. ¿Qué tienen? ¿Qué están haciendo? Yo quiero un poco de eso. Yo quiero saber cómo puedo yo llevar mi matrimonio a ese nivel. Yo quiero saber cómo puedo llevar mi relación con Cristo a eso. Yo miro a otras personas que admiro, miro y admiro. Y digo, wow. Y cuando escucho testimonios de esas personas, digo, claro, pasan tiempo con el Señor, pasan horas con el Señor, estudian, se relacionan, dejan que el Espíritu Santo los guíe. Y ahí es cuando yo digo, claro, yo no estoy haciendo mucho de eso. Me falta más, me falta más. Tu vida tiene que ser atractiva para los demás. Tu vida tiene que inspirar a otros a seguir al Señor. Tu fe, tu determinación, tu testimonio de vida tiene que levantar a los caídos. Alguien tiene que verte y decir, wow, wow, qué vida. Tu fe en los momentos difíciles es la que te tiene que dar fuerza. Mira, si tu vida no inspira a otros a buscar a Dios, escúchame bien lo que te voy a decir. Si tu vida no inspira a otros a buscar a Dios, probablemente estás siguiendo el modelo equivocado. Probablemente estés siguiendo a otra persona, pero no a Jesús. Si tu vida no invita, no inspira, no anima, no lleva a otros a seguir a Jesús, y le hablo a los cristianos, porque seguramente me estás viendo por primera vez y digas, bueno, yo no conozco del Señor, primera vez que entro aquí, yo te entiendo. Pero a medida que uno conoce al Señor, a medida que uno avanza en su relación con Cristo Jesús, nuestra vida tiene que invitar a los demás a seguir al Señor. Y si eso no es así, yo te invito a que te evalúes, porque probablemente estás siguiendo el modelo equivocado. Jesús es nuestro modelo. Jesús es el autor y consumador de la fe, dice la Biblia. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Es nuestro ejemplo a seguir. Y Jesús llevó una vida modelo donde todo apuntaba al Padre. ¿Sí? En el versículo 15 dice, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y por rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos que predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo así que van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Esto lo dice el versículo 15. Qué tremendo, ¿no? Como en todas las películas de Hollywood, siempre existe un malo. Siempre existe el malo de la película. Siempre. Mira, dentro de la iglesia dice la palabra que dentro del cuerpo existe el trigo y existe la cizaña. Y si vos buscas una foto del trigo y de la cizaña, van a ver que se parecen, que son igualitos. Pero pasa algo, el trigo da fruto, la cizaña está vacía. Y aunque crecen cerca, uno al lado del otro, el trigo y la cizaña, y se parecen, no son iguales. Lo mismo pasa dentro del cuerpo del Señor, dentro de la iglesia. Hay muchos que parecen, pero no son. Hay muchos que predican solamente para tener un poquito más de fama, un poquito más de poder, un poquitico más de poder. Hay unos que predican nada más para su propia gloria. Cuando Pablo estaba preso, habían muchos que estaban aprovechando la oportunidad para derrocar, digamos, a Pablo, para quitarle el puesto. Ahora, Pablo dice en el versículo 18, ¿qué importa
Al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Y es probable que en tus peores momentos alguien venga a terminar de hundirte. Es probable que la intención de alguien sea que en tu peor situación agarre la pala y diga: yo te termino de enterrar, no te preocupes, que lo haré con muchas ganas. Siempre hay alguien que tiene ganas de terminarlo de enterrar a uno. Pero Pablo dice: ¿qué importa? Siempre hay alguien que quiere tomar tu lugar, que quiere tener lo que tú tienes. Siempre hay alguien, pero no importa. No importa. Mira, déjame decirte algo. Lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha puesto en tus manos, no te lo va a quitar nadie. No hay nadie en la faz de la tierra que tenga la autoridad ni el poder para arrebatarte lo que Dios te ha dado. Espero que estés diciendo amén en este momento. No hay nadie que pueda quitarte lo que Dios te da. No hay nadie que pueda cerrar las puertas que Dios te abre. No hay nadie que pueda quitarte la unción que Dios ha depositado en ti. No hay nadie. No te preocupes. Y si alguien te blasfema, te calumnia, no sé lo que fuese, Dios tiene el poder para convertir todo eso en bendición para tu vida. No te preocupes. ¿Qué importa si hay alguien que quiere hundirte un poquito más? ¿Qué importa? Todo lo que tú hagas, hacelo como para el Señor. Tus circunstancias no definen tu propósito. En el versículo 20 dice: mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Cuando conoces tu propósito y vives intentando cumplir tu propósito, no harás nada ni habrá nadie que te avergüence. Porque el cumplimiento del propósito es libertad. Cuando tú calzas en el propósito de Dios, sos una persona libre. El tema es que si yo no conozco mi propósito, estoy tratando de encontrar libertad en todos lados. ¿Sí? Tu propósito en Cristo Jesús está muy definido, está muy claro. Pero tienes que saberlo. El cumplimiento del propósito es aprender a vivir agradecido, aprender a vivir en gozo, con absoluta libertad, cumpliendo la voluntad de Dios. Pablo estaba preso, pero su espíritu estaba completamente libre. Por eso Pablo, aún desde adentro de la cárcel, le predicaba a los de afuera y le predicaba a los de adentro, y todos se convertían, y Pablo decía: qué tremendo lo que estoy haciendo. Más bien estas prisiones me han servido para seguir obrando para el Señor. El cumplimiento del propósito impuesto sobre tu vida por Dios, lo único que puede hacer es generar gloria y exaltar el nombre de nuestro Padre que está en los cielos. Cuando tú cumples el propósito que Dios puso en tu vida, lo único que va a exaltarse es el nombre del Señor. Ahora, si tú estás buscando exaltación para ti, ese no es el propósito de Dios. Si tú quieres exaltar no sé qué, el nombre de tu iglesia, el ministerio, el no sé qué, no. Lo único que tiene que ser exaltado es el nombre de nuestro Padre que está en los cielos. Toda la gloria, toda, es para el Señor. Y eso sucede cuando tú estás cumpliendo el propósito de Dios. Cuando alcanzas verdaderamente el cumplimiento del propósito de Dios, la gloria se la lleva a Dios. Tú menguas, tú mueres, tú pasas por debajo, ni se nota que fuiste tú. Dios se lleva toda la gloria. Y Él es el encargado de darte a ti tu recompensa. Tu recompensa no viene de mí, ni de más nadie. No tenemos que buscar recompensa de hombre. Si buscas recompensa de hombre vas a tener recompensa. Pero si buscas la recompensa de Dios va a venir tu recompensa. La honra te la dará Dios. Y Pablo expresa esto que te estoy diciendo con estas palabras: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Miren qué declaración tan maravillosa, contundente e impactante. Es decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es una bofetada, decía esta mañana yo a los chicos que estaban conmigo. Esto es una bofetada de carácter de parte de Pablo. Es un puñetazo directo al egocentrismo. ¿Ah?
Es un martillo derribando estructuras, cargos, posiciones, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Es Pablo tumbando toda estructura y diciendo, el morir es, si vivo, vivo para Cristo, y si muero, gano, porque me voy con Cristo. Es tremendo. Esto es una de las declaraciones de Pablo más profundas y maravillosas. Es revelación de Dios a través de un hombre en la Biblia. Si vos entendés que tu vida es vivir para Cristo y que morir es ganancia, no te falta ni te sobra nada. Vives tu vida con pleno gozo, mi hermano. Porque estás llevando una vida enfocada que apunta solo a Cristo Jesús. Entonces tus circunstancias, estés preso, estés libre, tengas que comer o no tengas que comer, tengas dinero o te falte, te sobre o tengas escasez, tengas salud o enfermedad, no sé. Es una oportunidad para vivir para Cristo. Cristo es lo que aporta un verdadero significado a nuestra vida. En el versículo 22, ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? Dice Pablo. No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir a estar con el Señor, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Estar con Cristo es ganancia, y Pablo dijo que morir era mejor. Si estás aquí esta tarde, escuchando este mensaje, es porque Dios tiene todavía un propósito contigo en tu vida. Bueno, estás escuchando esto por casualidad. Dios te está hablando directamente a ti. Dios te está diciendo, aún falta, aún tengo que usarte, aún necesito más tiempo de ti. Pero tienes que entender que vivir es Cristo. Pablo decía, si yo muero y me voy con el Señor, es muchísimo mejor que estar aquí. Pero yo me quedo aquí porque a ustedes les conviene que yo todavía me quede para enseñarle más. Eso era lo que Pablo estaba diciendo. Pablo decía, si por mí fuera, yo estuviera al lado del Señor. Porque es ganancia. Perder es quedarme, ganar es irme con Cristo. ¿Sí? Piensa por un momento en la situación que puedes estar viviendo. No sé si estás pasando por una situación mala o una situación buena, no lo sé. Pero piensa en la situación que estás viviendo en este momento. Y ahora dale gracias a Dios y dile gracias, Señor, por la situación que estoy viviendo en este momento. Gracias, porque vivir es Cristo, no es las circunstancias, es Cristo. Tu circunstancia no te define, tu circunstancia es pasajera. ¿Sí? Miren, la Biblia nos narra la historia, para terminar, de Jesús con sus discípulos en una barca, cruzando un mar. Y en ese mar se levanta una tormenta terrible, tremenda, una tormenta con olas gigantescas. Y se empieza a meter agua en la barca y se empieza a mover la barca para todos lados. Mire, Jesucristo estaba en medio de esa tormenta, en medio de esa barca, durmiendo en paz. Así dice la Biblia, que Jesucristo dormía. Los apóstoles que estaban con él estaban desesperados, pegando gritos, agarrando un pote, sacando agua, un tacho, un balde, sacando agua y diciendo, despierten, despierten a Jesús porque nos morimos, esta situación es imposible, ya aquí se acabó todo, nos morimos, vámonos. Y Jesús estaba durmiendo. Yo quiero hacerte una pregunta, ¿cómo es tu actitud? ¿Como la del Señor o como la de los discípulos desesperados? ¿Qué actitud tienes hoy en esa situación donde tú sientes que estás en la barca y todo está dándote vueltas y se te está metiendo el agua? ¿Cómo es tu actitud? ¿Cómo son tus pensamientos, tus acciones en medio de la circunstancia mala que puedes estar pasando? ¿Tienes paz en tu corazón? ¿O estás simplemente desesperado corriendo? Diciendo que Jesús venga a rescatarme, que Jesús me rescate, que Dios sálvame de esta, sácame de esta, ya. O puedes decir,
En medio de esta circunstancia, el Señor me bendice. En medio de esta circunstancia hay propósito para mi vida. En medio de estas circunstancias yo aún voy a seguir anunciando las buenas nuevas. Porque mi vida será de evidencia para que cuando salgas de esas circunstancias puedas tener autoridad y decir: salí victorioso de esa enfermedad, salí victorioso, mi matrimonio se restauró, salí victorioso, mi hijo salió de las drogas, no lo sé, o del problema financiero, o no tienes trabajo y puedas decir: conseguí trabajo, pero en ese momento en el que no lo tenía, que era difícil, que no tenía nada que comer, me sostuve firme en el Señor. Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si estás con el Señor está contigo. Así dice la Biblia. Así dice la palabra de Dios. Y esa es tu ganancia, la presencia de Dios en tu vida. Mientras más llenes tu corazón con Cristo, mejor. Pablo decía: morir es mejor. Yo no quiero morirme tan rápido, la verdad. No tengo eso en mis planes a corto plazo. A largo plazo sí los tengo. En algún día, bueno, partiré con el Señor. Pero a corto ni mediano plazo lo tengo ganas. Yo sé que morir es ganancia porque vamos a la presencia del Señor. Sin embargo, yo voy a esperar que esa ganancia agarre un poquito más de interés. Que crezca un poquito más la ganancia, digamos. Y mientras tanto, creo que conviene que me quede aquí predicando cada domingo y enseñándoles a ustedes la palabra del Señor. Pero tenemos que entender que nuestra vida es vivir para Cristo, en Cristo y por Cristo. Él lo entregó todo para venir a traernos salvación. Y nosotros nos debemos a Él por amor. Somos esclavos de Dios por amor, no porque nadie nos obliga, no porque te están poniendo una pistola en la cabeza para que sigas al Señor. No, al contrario. Lo hacemos por puro amor, le entregamos nuestras vidas y creemos en el Señor por amor, porque lo amamos. Y lo amamos no por lo que Él hace por nosotros. Vos no podés amar a alguien por lo que hace por ti. Lo amas por quién es Él. Es el Hijo de Dios, Jesús, aquel que se despojó de toda gloria, de toda majestad, de todo, para venir a este mundo a salvarnos. Tienes un propósito en Cristo Jesús. Tienes que hacer que tu vida inspire a otros a buscar al Señor. Tengamos vidas atractivas, vidas llenas del Espíritu Santo.